Muy buenas noches, bienvenidos a Destacados. La destacada de hoy es Elisa Insúa, una artista que en unas obras muy coloridas, muy suntuosas, que despliegan como mucha intriga, tiene un mensaje muy potente, sobre todo cuando se trata de consumo, para decir, una economista devenida en artista que la rompe toda. No te la pierdas, Elisa Insúa. Bueno, Elisa, chin chin, qué placer Gracias por llegar venir. acá. No, un placerazo. ¿Cómo te presento? Eli, te presento artista visual, artista plástica, artista solo. Creo que artista visual es bastante preciso para mostrar lo que hago. Como que abarca un poco escultura, pintura, instalaciones, objetos, todo lo que es visual. Me consta que sos economista, que eras un bocho en el colegio, o sea, mega, ¿no? Como súper estudiosa, te iba muy bien, te costaba muy poco el estudio, economía también con un muy buen promedio y de repente, ¡pum!, se cruza el arte, que después vamos a descubrir en este arte la economía y los conceptos de economía que hay. Contame cómo prende el arte en tu vida. Bueno, es una historia bastante larga. Yo empecé cuando estaba todavía en el colegio a los 16 años a armar este tipo de ensamblajes con objetos que iba encontrando, pero sin ninguna intención ni de hacer arte, ni de ser artista, ni de vivir de eso, ni nada que se le pareciera. Era algo como siguiendo como un impulso ciego de crear. Con el tiempo seguí haciendo esa especie de hobby que tenía. Cuando entré a la universidad decidí estudiar economía un poco porque no tenía muy claro qué quería hacer y me parecía algo como bastante interesante, así que ahí me metí, pero durante la universidad ya empecé a exponer de a poco. Siempre en lugares súper under, como recontra incipiente, sin tener mucha idea tampoco de cómo funcionaba el mundo del arte, no conocía muchos artistas, era como una cosa bastante ingenua. ¿Y qué te inspiraba ahí? O sea, ¿lo hacías como algo porque te llevaba a hacerlo o ya empezabas a encontrar conceptos o todavía ahí no tanto? Bueno, cuando empecé la universidad y empecé a estudiar más en profundidad la teoría económica, empecé a entender cómo esa teoría estaba explicando todos los residuos con los que yo estaba trabajando, ¿no? Y ahí fue cuando até cabos y cuando creo que mi trabajo se transformó por ahí en obra, como Claro. en algo con una intención más clara y con un concepto más claro, y ahí me puse a investigar mucho más de todo esto y a tratar de cuestionar algunas cosas que me hacían ruido del sistema económico que tenemos hoy, ¿no? De esta economía lineal en lugar de circular, de esta necesidad de todo el tiempo estar consumiendo más y más, y cada vez que las empresas necesitan cada vez vender más y los países necesitan estar todo el tiempo creciendo su PBI, esta necesidad de crecimiento infinito que en realidad no existe en la naturaleza, nada que crezca infinitamente, Claro. salvo un cáncer que mata a su huésped, digamos. Entonces, mi idea era como a través de mi obra empezar a cuestionar algunas de estas premisas o estas cuestiones. Economía lineal o circular, porque me gusta detenerme ahí, no por si el que está del otro lado dice cuál es la diferencia, ¿no? Como hay una cosa de línea de producto, ¿no? Como que es como muy clara, ¿no? Como la línea, pum, sale y sigue, como que hay algo que no vuelve, ¿no? Exacto, la economía lineal es extraigo la materia prima, produzco, consumo, tiro. Entonces empieza en un lugar y termina en otro, y eso es lo que genera esta cantidad de basura que vemos por todos lados. La economía circular está como más inspirada en los ciclos de la naturaleza, donde el agua llueve, se evapora, vuelve a la nube, vuelve a la tierra y lo usan las plantas y se vuelve y así, todo es cíclico en la naturaleza. Entonces, incluso la basura en la naturaleza no existe, todo lo que es, no sé, el abono, todos los nutrientes hacen su ciclo. Entonces la idea de la economía circular es, bueno, tratar de emular ese sistema de la biología y reutilizar un poco todo lo que consumimos. Después quiero que me cuentes acerca de tus series, ¿no? O sea, estamos en tu historia donde vos decís, bueno, empieza a tener un sentido, cuando tiene un sentido se transforma en obra, Sí. ¿no? Y ya un poco tu carrera empezaba a ser
en función del arte, como todo lo que empezamos a estudiar era para ver cómo lo aplico, cómo lo vuelco. Exactamente, y yo, como bien dijiste que soy estudiosa y obsesiva, me metí como a fondo con eso, a producir un montón, investigar y qué sé yo. De a poco empiezo a participar en muestras un poco más importantes, a entender un poco también el mundo del arte, a ir a talleres de artistas, a ir a ver muestras, a hacer clínicas, las llaman acá en Argentina, que son como críticas grupales donde se discute la obra de los artistas participantes. Y así un poco como a pulir mi trabajo y a entender qué estoy haciendo y cómo puedo afilar un poco el lápiz. Fui trabajando por distintas series. Ahora, una de las últimas, que son las piezas que tengo acá en el taller, que estuve trabajando el año pasado y el anterior, son gráficos de macroeconomía recreados con basura. Y de alguna manera, cuando vos los ves a simple vista, parecen como paisajes montañosos abstractos. Una cosa así medio Pachamama, Cerro de los Siete Colores. Y la idea era jugar con que vos veas esta especie de paisaje, pero que en realidad lo que tiene es información industrial o sí, información productiva. Entonces jugar con esas dicotomías entre paisaje e industria o entre conservación y desarrollo. Claro, entre la tierra, que es como lo más, no, bueno, la Pachamama, ¿no? Como la madre tierra. En realidad se dice que el océano es como la madre de la tierra, o sea, como que es la abuela, ¿no? El océano. Y de alguna forma después, cuando te acercás a la obra, ves todo lo que tiene que ver con la industria, ¿no? Exacto. El desecho. Sí. Me acuerdo que tus primeras obras trabajabas mucho también eso, que fue como un objeto de deseo. Acá te llevo como otra serie, ¿no? Como un objeto de deseo y que después se volvió descartable, ¿no? Trabajabas en El Pequeño Pony, que todo el mundo moría por El Pequeño Pony, o un labial o una crema como carísima que supuestamente te tensaría la cara, que yo, sí, y termina siendo basura así. Sí, y también me gusta trabajar un poco con el lenguaje propio del mundo de la publicidad, que te muestra así todo como enorme, limpio, brillante, colores llamativos, como esa cosa como de atracción, pero volverla siniestra de alguna manera, porque vos ves todo esto y dices, ¡ay, colores! Son cosas, y después como te das cuenta de lo que es y que es parte de nuestro consumo, de nuestra historia y de la huella que estamos dejando, y se vuelve como ya no tan atractiva y fantástica, ¿no? Como jugar con esas nociones. Y después lo que vos mencionabas de las obras que tengo hechas con billutería, con metal, que habla mucho del ornamento y de la billutería y de esa cosa también de la fantasía y de lo que pretende ser algo como sofisticado y opulento, pero que al final también termina siendo basura porque la gente me lo trae como todas esas cositas que se usaban de bijú y de no sé qué. Entonces es como jugar un poco con esas nociones y también despertar en el público como la conciencia. La conciencia y mostrarnos como en nuestra cara las consecuencias de nuestro consumo, ¿no? Me gusta esto. Después quiero retomar el tema como miradas de Elisa Insúa con respecto al consumo, la economía y no sé, algo que vos decís está tan a la vista, ¿no? Y podríamos cambiar. Pero quiero que me cuentes un poco del proceso. Yo te veo acá y veo, nada, cosas que probablemente o podrían haber estado en mi casa o que alguien te trae. ¿Cómo es este sistema? Porque además me parece que colaborás en que la gente diga, ay, bueno, esto puede terminar en una obra de Elisa Insúa, qué bueno, ¿no? Como, ¿qué hago con esto? No sé, ya lo tengo. ¿Cómo es todo ese proceso de reciclaje y cómo llega también todo esto acá, no? Son procesos largos. Yo estoy recaudando material todo el tiempo y armando campañas de recolección en las redes. También colaboro con el gobierno de la ciudad, con Ciudad Verde, que ellos tienen un par de puntos de recolección donde la gente puede llevar hay unos cajones y llevan el rímel que se les gastó, la cajita de los chicles, todo ese tipo de cosas, encendedores gastados, muchas cosas que no se pueden reciclar, porque incluso la gente las tira en el tacho de reciclaje, pero el separador no puede separar el plástico del metal, del contenido, entonces muchas veces no se reciclan. Entonces le pido a la gente que me lo junte, incluso residuos de tecnología también, celulares, enchufes, cables, que eso hay un montón. Un montón. Y me los van trayendo a mi taller. También colaboro con algunas cooperativas de reciclaje, que esas cosas, de todo lo que a ellos les sirve para reciclar, suponte el envase de shampoo, hay cosas más pequeñas que no las pueden reciclar, entonces me las separan. Y con eso voy componiendo las imágenes a partir de bocetos. O sea, trabajo mucho con boceto, investigación, eso lo hago en mi casa, no lo hago en el taller.
Y ahí voy anotando cosas que veo, ideas que se me van ocurriendo, esquemas de obras que podría hacer, proyectos de nuevas series, instalaciones, lo que fuere, o frases que leo, cosas que me llaman la atención van ahí. Y después ponerle el 5% de esas ideas después las materializo, porque no me da la vida para llevar a cabo todo eso. ¿Y si te ocurrió que fue como lo más loco que dijiste, bueno, si tuviese, si no tuviese, viste, como ciertos límites, qué se te ocurrió y quedó en el tintero? Bueno, ahora una de las cosas que pensé, por ejemplo, estuve investigando bastante el tema de los mármoles y estuve haciendo una serie de pinturas, que yo no me caracterizo por ser pintora, pero son todas unas pinturas que recrean texturas de mármol y hablan como... La idea era como emparentar el origen geológico del plástico y del mármol, que surgen de estas presiones por millones de años abajo de la tierra, con calor y con qué sé yo, y se arman, bueno, de los residuos orgánicos, por ahí petróleo, y de residuos inorgánicos a veces los mármoles. Y también contraponer esta cosa como del lujo y del consumo masivo que cada uno de los materiales como simboliza. Y se me ocurrió que estaría bueno, pero me parece muy difícil de ejecutar, fabricar mi propio mármol a partir de plástico. O sea, en las cooperativas de reciclaje se prensa todo el plástico, sí, pero no se llega a derretir. Se hacen como esas cajitas, ¿viste? Que después las vienen a buscar los cañones. Bueno, también no sé si no hacían ladrillos, ¿no? Sí, también. ¿No? Pero mi idea era como tratar de fundir el plástico, separar, por ejemplo, el plástico blanco y negro, y fundirlo y tratar de recrear como placas de mármol a partir de ese plástico. Siento que tengo que tener como un equipo de ingenieros atrás que me ayuden y construir una máquina, porque ya averigüé a qué temperatura, por ejemplo, se derrite el plástico, distintos plásticos a distintas temperaturas, pero con 150 grados estamos, que no es tanto. Bueno, pero está buenísimo, me parece que esto, ¿no? Como que las nuevas generaciones también traen estas cosas que es romper con lo que se viene, si lo que se viene se nota, se percibe que está caduco, ¿no? Esto que decís vos, lo lineal, ¿no? Lo que no es cooperativo, lo que no es colaborativo tampoco, ¿no? Me parece que eso está presente en el aire y me parece que también lo bueno de las nuevas generaciones y las que no son nuevas también, como que cuando uno compra esa idea empezás a tener lo que haces y como decís vos, ¿no? La economía que finalmente está presente en cada acto de nuestra vida, como la tenés con esa mirada. Sí, totalmente. Y por un lado a mí me llama mucho la atención porque digo, si nadie de nosotros quiere arruinar el planeta, nadie quiere deforestación, nadie quiere basura en los océanos, que se mueran todos los... ¿Por qué lo estamos haciendo? Digo, ¿por qué somos todos engranajes de este mismo sistema? Y una vez que te abstraes un poco y te das cuenta que hay cosas que puedes cambiar, cosas que son más difíciles de cambiar, cosas que tenés que hacer lobby político, elegir a ciertos políticos para que hoy creo que no existe una alternativa, un partido verde en Argentina, suponte. Pero hay pequeñas cosas que sí están dentro de nuestro poder, ¿no? Como decir, esto voy a comprar la verdura y la compro con la bolsa suelta y le pido que no me dé bolsas y ya eso es un montón. O ir en bicicleta a tal lugar cuando me podría haber tomado un Uber, no sé. Son pequeñas acciones que si las hiciéramos todos hacen una diferencia enorme. O decidir, viste, esta marca de ropa tiene un proceso productivo súper contaminante, no le compro más. Y hacer como el boicot del consumidor en realidad es re poderoso, porque si una empresa, sus consumidores no le compran más, porque sus procesos no son saludables ecológicamente, las empresas necesitan a sus consumidores para sobrevivir, entonces van a tener que cambiar sus procesos. Entonces es como entender que ese poder existe. Sí, lo que falta, me parece que es lo que vos estás marcando, es mucha información, ¿no? A veces la voluntad está, la información no, el tiempo muchas veces va en contra y sobre todo porque también estamos como en esta lógica lineal de la producción donde el tiempo es cada vez más escaso, no te informás y bueno, te lleva puesto el consumo totalmente poco consciente. Sí. Bueno, quiero ir a ver de la mano del artista las obras que tenés acá y que las expliques. Dale. Perfecto. Vamos. Bueno, ahí tenemos una obra que vos me decías que te puede simular la Pachamama, pero que en realidad es un gráfico. ¿Qué está explicando esa obra que tenés atrás, Eli? Bueno, esta justo es bastante difícil de explicar. Yo cuando la expongo pongo un QR al lado que puedes escanear y que te lleva a la imagen del gráfico original que te explica qué significa. Pero básicamente lo que muestra es, la altura es el 100% de la superficie terrestre no ocupada por agua. Lo amarillo. El alto total de la obra. Y después lo amarillo representa, y el eje X sería el tiempo, desde el año 0 hasta el 2020.
Lo amarillo representa el porcentaje de la superficie terrestre que está ocupada por selvas y bosques. Okay. Y te muestra que a partir de 1800, de la Revolución Industrial, esa superficie de bosque y de tierra, de bosque y de selva se fue achicando. O sea, lo que muestra la curva es bastante alta. Sí, muy empinada. O sea, pasamos de tener casi un 60% de superficie terrestre ocupada por bosques y selvas a tener menos de un 30, un 20 y pico. ¿Y qué fue lo que le ganó esa tierra? Básicamente la agricultura y la ganadería, o sea, la superficie terrestre que se ocupa para agricultura y ganadería. Fue lo que generó toda esa deforestación. Lo violeta, por ejemplo, o sea, celeste es cultura y ganadería, y sí. La parte violeta... Lo violeta es lo que el gráfico llamaba barren land, que sería como tierras no utilizables. Son playas, desiertos, estepas, tierra no productiva, quizás. Okay. Que permanece bastante constante. Y después la rayita verde, esta chiquitita que se ve, es la superficie construida, o sea, las ciudades, por ejemplo, que ocupan solo un 2% de la superficie terrestre, que es bastante poco. Pero básicamente lo más llamativo de este gráfico es cómo la agricultura y la ganadería le ganan terreno a las selvas y los bosques, básicamente. Entonces, cuando los veganos y los vegetarianos y los ecologistas tratan de reducir su consumo de carne, porque muchas veces la agricultura incluso está hecha para alimentar a los animales, es por eso. Claro. Bueno, esta obra que de repente si vos mirás acá y decís, mira, yo esto lo podría haber usado, ¿no? Esto es como otra serie que me acuerdo que también hiciste como tapas de revistas muy, ¿no? Con sí. Todo esto que tiene que ver con el brillo, el glamour, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. Sí, esta es una pieza abstracta que un poco tiene muchas lecturas, es un poco más abierta que por ahí esta, que te está dando una información mucho más dura. Está toda hecha con billutería de descarte, con donaciones de empresas y de gente que me dan como todos sus ornamentos y sus alhajas y cositas. Y es un poco jugar con esta idea de lo seductor de los objetos de consumo y de lo pretencioso, ¿no? De lo que pretende ser algo como valioso y como opulento, y en realidad no lo es, porque son cosas, es basura también, de alguna manera. Y esta cosa como de lo tentador también, que a veces, viste, como cómo te venden las cosas, te hacen creer que son algo como que te sube tu estatus, o que te hace mejor persona, o que no sé qué, y te van a ver así y asá, y en realidad es como es una gran mentira. Sí, que pudo durar... Sí. El pequeño vacío que tenías en ese momento, que después lo llenaste y después ya se volvió a dejar, o se volvió como igual a cualquier otra cosa, que ya no tenía nada de ese brillo. Creo que con la publicidad, me parece que también debería haber como una mirada, ¿no? Porque a veces vos decís, no, pero ya sabés que no sé, tal producto no es así, que está como producido para que chorree más de lo que chorree. A veces, pero yo quiero comerme lo que de verdad me vas a dar, ¿no? O en su efecto, pero bueno, creo que son como estas cosas, ¿no? De apertura de conciencia. Sí, totalmente. Después hay una pieza que terminé justo ahora hace poquito, que es como de esta misma serie, así hecha con metales y bijú, que es el martillo demoledor, que ahora podemos sumar la foto para que aparezca, el martillo neumático que usan para romper el cemento, que está invertido, entonces parece como una especie de rascacielos, no sé, una cosa así, todo recubierto de objetos dorados y suntuosos, así como lujosos. Y en la punta del martillo hay un láser que hace como una luz roja, que hace como un haz de luz hacia arriba. Y la idea era hablar como un poco de la cara y contracara de la creación y la destrucción humana, ¿no? Por un lado, como si lo ves como un rascacielos, es como la maravilla del ingenio humano de poder crear, de modificar el paisaje de esa manera y hacer las cosas increíbles que podemos hacer. Y por otro lado, mostrar como esta cosa tan destructiva que tenemos y lo redituable que se vuelve la destrucción, ¿no? Porque al estar todo enjollada, ese martillo neumático, es como, bueno, ¿por qué destruimos tanto? Por el rédito económico que hay atrás. Sí, muchas veces tal vez eso que la gente dice, qué horror, pero cómo aprobaron que se hiciese esto, finalmente está vendida la unidad 1 a la 100 completa, ¿no? Entonces, total. Sí, y a quién se adornó para que todo eso suceda, viste, todos los bolsillos contentos, entonces como bueno, como la idea era como mostrar un poco eso. Contame así obras que te hayan enamorado, obras emblemas. Yo me acuerdo una que era como un billete de $1 inmenso,
nada, que también era como, bueno, el dólar billete, ¿no? Sí, el dólar Washington, que justo en Argentina, ni siquiera te digo, es como... Sí, eso fue en el 2000, ponele 2013 hasta 2015, estuve trabajando esta serie de billetes, que hice un montón de billetes, no solo estadounidenses, hice euros, hice rublos, hice billete de, por ejemplo, de Qatar, que es el país con el PBI per cápita más alto del mundo, todo hecho con plástico negro, simbolizando el petróleo, por ejemplo. Un poco, en realidad, esta serie de billetes tiene un montón de lecturas, pero la idea era como mostrar las consecuencias que tiene estos incentivos económicos o cómo está diseñada la economía, que genera eso en el mundo, y en el medio ambiente, y en la basura, y en un montón de cosas, y en nuestro comportamiento también, ¿no? Porque según cómo están dadas las leyes o las reglas del juego y los distintos sistemas económicos, te llevan a vos a ciertos comportamientos distintos. Entonces era como poner en evidencia eso, y después por otro lado también mostrar una cosa que a mí me parece muy interesante del dinero fiduciario, se llama, que es el papel moneda, que en realidad no tiene ningún valor intrínseco porque es un papel, pero tiene la potencialidad de transformarse en cualquier tipo de valor. O sea, que se pueda transformar en agua, en ropa, en comida, en un viaje. Es como esa energía potencial que está alimentada, que está metida en ese símbolo, me parece como muy fuerte y muy potente, y también todos estos objetos que lo componen es como en todas las cosas que se puede transformar ese billete de alguna manera. Exacto, de alguna forma ahí está la fuerza del consumidor, ¿no? Donde Sí. vos decís, el consumidor empieza a decir, che, esto Es mi donde poder. yo lo pongo, Sí. es, no sé, el gráfico que cambio para un lado o para el otro, ¿no? Totalmente. También, bueno, por algo sale el bill metal, ¿no? Como que está perfecto el dinero, todo el mundo tiene que ir, no sé, Sí. al supermercado, a la frutería, a la verdulería, pagar los colegios, etcétera, un montón Sí. de cosas. Pero en un momento, yo creo que hay un momento donde uno dice, se Hasta transforma acá. en bill, ¿no? Como, Sí. Es como que Sí. hay una... Y creo que en todo el arte en general y en mi obra en particular me interesa que sea como agridulce, que no sea solo Sí. una crítica de esto es malo y esto es bueno, porque es como aburrido y tonto en algún punto, porque Sí. tiene una faceta fabulosa si lo pensás el dinero como invento. Sí, sí, e incluso como capacidad de transformación. O sea, Total. por eso digo, ese poder que vos tenés Sí, es un inmenso, poder. es un poder. Sí. Entonces me gusta como jugar con esas nociones. Eli, contame un poco, o la primera vez que vendiste una obra, o la primera vez, ¿no? Me van haciendo así, queda poquito, pero me gusta Perfecto. esto cuando el artista, ¿no? Está ahí haciendo lo que quiere decir y de repente hay alguien que resuena y dice, Sí. me gusta lo que estás diciendo, Sí. ¿no? Que asumo que debe ser importante, más allá de que uno es su propio... Sí, es un momento re importante porque hay alguien que te está diciendo me interesa lo que estás haciendo, me interesa lo que estás diciendo, quiero poseerlo, quiero vivir con esto, no sé, es como un voto de confianza enorme y sobre todo ver que hay alguien que resuena con lo que vos estás pensando y procesando. Yo la primera obra que vendí era bastante chica, estaba recién empezando, tendría 22 años o 23. Y me acuerdo que quería participar de una exposición que tenía un formato raro porque cada artista es como que alquilaba un stand en una pequeña feria que se hacía como... Y las organizadoras, yo cuando en su momento estaba estudiando, me acuerdo que la participación costaba 800, me había quedado seleccionada, ya había aplicado y había quedado seleccionada, pero después había que pagar 800 pesos para participar, que ahora serían un poco más, pero en ese momento eran 800. Y yo no los tenía porque estaba estudiando, no trabajaba. Entonces le dije, bueno, muchas gracias por haberme seleccionado, pero no voy a participar. Y una de las organizadoras me dijo, yo te compro la primera obra y con eso te pagas el stand. Y eso para mí fue como, Teresa Tedín se llama. Nunca más la vi, no la veo hace un montón de años, pero me quedó como una ayuda muy importante que no me la voy a olvidar nunca. Y a partir de ahí también que ciertos espacios les interese mostrar tu trabajo, o que la gente se interese, o que te escribe, incluso no compradores ni nada de eso, sino gente que por ahí te escribe por las redes y te dice, che, me interpeló tu mensaje, me interpeló lo que vi, me atravesó de esta manera o de esta otra. Son todas cosas que, nada, te dan un montón de fuerza para seguir pensando, porque por momentos, obviamente, viviendo en este mundo donde toda la gente hace cosas como muy productivas de hacer casas o hacer contratos de abogados, por momentos cuando estoy revolviendo la basura, digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces con todas estas como feedback positivo es como que te sigue dando la energía para seguir adelante.
Bueno, Elisa Insúa, una artista joven, talentosa, argentina, con mucha economía, con mucho comportamiento humano que te interpela a decir, me encantó, ¿no? Con este billete virtual, no virtual, pum, transferencia, por donde vaya, ¿qué estoy haciendo? Gracias, Eli. Gracias, Mary. Me encantó conocer Un el lugar placer. donde trabajas.